no lo busquen, así no pasa la hora. Yo se lo voy diciendo después ustedes, si quieren tomar nota y después lo ven en su casa. Dice en David, dice en 1 Samuel 17, 34, 35, dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba de mano de quijada y lo hería y lo mataba. Bueno, acá podemos ver que él comenzó como siempre pastor de ovejas. Y defendía las ovejas contra osos y contra leones. También podemos ver que él enfrentó a Goliat en 1 Samuel 17:48. Dice, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la hilera de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y lo tiró con una honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con una honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Acá vamos viendo cómo él va ascendiendo y los distintos procesos que va pasando, que va enfrentando. Acá dice que David se ofreció para matar al gigante, y el gigante dice que era un gigante de 3 metros, era grandísimo. Nadie creyó en él, dice, todos dudaron de él, porque no pensaba que iba a matar a un gigante. Pero dice que él tuvo fe, se encomendó a Dios, y tan solo con una onda creo que no sé, como una gomera, ¿no? Puede ser una arca, no sé, bueno, y una piedra, tan solo eso dice que se encomendó a Dios y dice que venció al gigante. Dios le dio la victoria porque él tuvo fe, vio su corazón, creyó en él. Después podemos ver en Crónica 12:20, dice que David pasó a tener y formar un gran ejército. Ahí vemos cómo las distintas etapas, los distintos procesos que fue pasando David. De oveja fue a matar a un gigante. De gigante, él pasó a formar un ejército, tener un gran ejército. Como dice en Crónica 12:20, a ver si Crónica 12:20, acá podemos ver, que dice, así que vinieron a él, Silael, le pasaron a él los de Manaset, Adán, Josafat, Seliael, Micael, Josafat, Eliud, Silatil, príncipes de militares de los Manasare. Estos ayudaron a David contra la banda que envenenaron, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes de ejército. Porque entonces todos los días venían a ayudar a David hasta hacerse un gran ejército, como un ejército de Dios. Acá podemos ver cómo él tuvo un gran ejército ahí. También podemos ver cómo David fue ungido, fue elegido por el rey Samuel para ser un rey. Y acá podemos ver en 1 Samuel 16, 10, 12, si alguien lo busca, lo leo. 16, 10, 12. Bueno, acá no sé si van viendo como digo, pastor de ovejas. Dice, hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a
Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y le dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Bueno, acá vemos cómo David fue ungido para ser rey por Samuel. Dice que Samuel fue, ¿cómo era que se llamaba el papá? Isaí. Y él tenía muchos hijos. Y dice que no lo tomó en cuenta David. David estaba por allá cuidando las ovejas. Ni siquiera lo pensó cuando vino Samuel a buscar un rey. Dice que él le presentó a todos sus hijos, porque eran más grandes, supongo, porque eran más fuertes. Como él era el más chiquito, el menor no lo tenía en cuenta. Y dice que él presentó a todos sus hijos menos a él. Pero dice que Samuel lo rechazó porque Dios le dijo que ninguno de ellos era. Entonces le preguntó si tenía otro hijo. Y él le dijo que sí. Entonces lo mandó a llamar a David. Cuando David vino, Dios le dijo que ese era el ungido, que ese era el elegido. Y Dios lo ungió como rey. A él que nadie lo tenía en cuenta, a él que estaba escondido allá cuidando las ovejas, a ese Dios eligió. Y fue ungido como rey. Lo que más le gustó a Dios de David es que él tenía un buen corazón y sobre todo tenía fe. Por eso lo eligió, por su corazón. Dios sabía que él era un hombre de fe, que él tenía un potencial, aunque ni su papá ni nadie lo veía. Dios sí lo veía. Él era el elegido, él era el ungido. Pero para llegar a él ser rey, pasó por muchos procesos. Tuvo que enfrentar a osos, a leones, tuvo que enfrentar a un gigante, tuvo que batallar con el ejército. No fue fácil para él. Tuvo que pasar muchos procesos, pero él era el elegido. Había propósitos porque Dios veía que había un potencial en él. Estaba la gracia de él en él. También dice que para David no fue fácil. Tuvo muchas pruebas, muchos procesos. David. Aparte de que tuvo que enfrentar osos, leones, gigantes, batallar en el ejército. Dice que él fue aborrecido, fue odiado, como dice en 1 Samuel 27:12. Dice también que se levantó celo contra él. Dice que Saúl le tuvo envidia y celo, porque dice que David era muy querido, muy aclamado. Y cada vez que él venía de una lucha, dice que decían: Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y eso a él empezó a entrar celo, dice. En 1 Samuel 30:3-4. Su fama fue tan grande que se empezaron a levantar odio contra él, celo, envidia, y eso pasa cuando Dios te elige. Vas a tener pruebas, vas a pasar por situaciones de celo, se te van a levantar en tu contra, vas a tener pruebas y luchas porque sos la elegida que Dios te eligió. A David, ¿cómo se llama? No le fue fácil ser el rey. Tuvo que pasar momentos muy difíciles, procesos. También muchas veces tuvo que llorar, lloró, pasó momentos difíciles con su familia, cuando vinieron a su aldea y se robaron a su familia, a sus hijas, se le sacaron todo, lloró mucho, pero aún así siguió confiando en Dios, siguió confiando. Quizás a veces uno piensa que Dios no te tiene en cuenta, ¿no? Como muchas acá, a veces quizás estás limpiando la iglesia y decís: ay, nadie me tiene en cuenta, nadie me mira,
Ni el pastor ni la pastora me tienen en cuenta, pero Dios sí te tiene en cuenta. Tenés que hacerlo lo mejor posible, porque quizás estás limpiando la iglesia y después vas a ascender a dirigir un culto. O quizás después vas a ascender a ser una gran sierva de Dios y una adoradora. Dios te va a ver, Dios te va a elegir. Y cuando es el tiempo de Dios, Dios te va a mirar. Allá donde vos estés, en aquel rincón, Dios te va a mirar, porque tiene propósito con vos. Tú eres la elegida. Tienes ese potencial, esa gracia que te la da Dios. A veces, bueno, a mí Dios me hablaba con esta palabra, porque a veces en el camino de Dios uno pasa prueba, ¿no? Yo me acuerdo de chiquita siempre he pasado pruebas, luchas, he pasado hambre, he pasado distintas etapas, que a veces decía, Señor, ¿por qué? Y Dios así me vería que con... era su hija, era su ungida, que era necesario. Incluso a veces, cuando yo empecé limpiando, después empecé en el canto, y también a veces, qué sé yo, se levantan gente, tenés problemas, incluso a veces de la familia. Vos te dice, vos estás ahí cantando, vos de esto, se burla, vos cantás, o aquello, si cantás como perros y esto. Y a veces te van a ver gente que se te van a reír y vos vas a dudar. Pero si Dios te eligió, es porque tenés la gracia, tenés el potencial. Y así como David fue ascendiendo, nosotros vamos a ir ascendiendo en el camino de Dios. Incluso también yo hablaba con una persona y me decía, Rosana, yo no entiendo, ¿por qué todo me cuesta? ¿Por qué todo me cuesta? Yo quiero estar adelante cantando, yo quiero ser una gran líder, pero ¿por qué me cuesta? Todo me cuesta, capaz que viene una y enseguida ya la ponen. Y yo que estoy acá, no sé, hace cuántos años no me ponen, veo que todas la ponen y a mí no. Le digo, porque vos tenés que seguir orando, tenés un proceso. Dios te va a pasar por un proceso para que vayas creciendo, es necesario. Y bueno, y así esa persona empezó limpiando, después la vi con los chicos en la escuelita bíblica, y después la vi con los jóvenes, y después la vi cantando adelante. Le digo, ¿viste por qué pasaste todas esas cosas? Porque era necesario. Y ella, cuanto más andaba atrás de la persona, menos la buscaba. Y después una persona del ministerio le dijo, yo la quiero a ella. La vio, la quiero a ella. Le digo, ¿viste? No era que vos tenías que buscar a los hombres. Cuando Dios tiene un propósito con vos, en la ungida de elegida, alguien te va a ver y te va a levantar. Quizás también a veces, ¿cómo se llama? Como Omar, ¿no? Omar, yo me acuerdo de chiquito que él venía a la iglesia, ¿no? Él empezó con la bíblica, sí, bueno, veníamos juntos. Después estuvo con los jóvenes, fue ascendiendo, tuvo pruebas, oposiciones, se levantaron, lo criticaron. Muchas veces escuché cómo le sacaban ruedas y yo decía, bueno, Dios va a hacer la obra de él. Y bueno, y hoy él es un pastor, y no solo pastor, ¿qué es? Presidente de los pastores. Y hace poco se levantaron contra él, pero fue el enemigo que se levantó contra él, porque cuando vos tenés propósito, vos tenés la gracia de Dios, se te va a levantar oposición, va a haber envidia, va a haber odio, porque eso que nosotros tenemos molesta al enemigo, molesta. Entonces, por eso vamos a tener oposiciones. Pero nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, teniendo fe, como Él tiene, seguro. Y Dios lo va a ayudar, Dios lo va a respaldar, porque Él tiene la unción, tiene la gracia, como cada una de las que estamos aquí. Yo no sé qué es lo que te está afligiendo, cuál es tu proceso. Pero ahora entendés por qué el proceso, entendés por qué estás pasando cada una de las situaciones, cada cual sabe qué situación está pasando. Ahora entendés por qué. Cuando hay proceso, es porque estás en el camino de Dios, porque sos elegida y porque sos ungida. Y sí, se te van a levantar tu familia, te van a criticar, te van a odiar, por más que haga lo que hagas, te van a odiar, porque vos tenés ese algo
que es Dios, esa unción, esa gracia que es de Dios. Y va a molestar a aquellos que no tienen a Dios. Incluso vas a tener una familia linda, capaz que yo no, que tiene su familia destruida, que le pasa algo, y eso genera envidia. Yo hasta hace poco, tuve un ataque de una persona que yo apreciaba mucho. No creí que esa persona me iba a hacer eso. Dijo algo que lastimó a mí y a mi familia. Y sinceramente, la verdad la quería agarrar los pelos. Voy a ser sincera, la quería, me transformé de lo que dijo porque no esperaba ella, y que yo apreciaba mucho, nunca esperaba que iba a venir ella al ataque. Y en ese momento tenía ganas de agarrarle los pelos, y yo te agarro, ¿sabes la calle? Me salió a la venta Rosana. La verdad, somos seres humanos, no somos santos. Por eso venimos a la iglesia para perfeccionarnos. El único santo es Dios, si no, no estaríamos acá. Si no, Dios no había venido a nosotros a morir. Porque somos pecadores, nos perfeccionamos Dios. Y Dios me decía, tranquila Rosana, yo estoy en el asunto, no hagas nada, yo me encargo. Y estuve orando y mi hijo me decía, mamá, pero si yo le agarro a esta, ¿le ves? Me decía, mamá, vos vas a la iglesia a orar, sí, orar, ¿verdad? Y estuve así como 3 días orando para que se me vaya el odio que si a esa persona le faltó a mí. Pero Dios me dijo que porque yo soy su hija, soy su elegida, tengo ese potencial, eso molesta a los demás y se va a levantar oposiciones, incluso hasta familias que vos no esperabas, se van a levantar, te van a odiar, te van a criticar, pero vos tenés que seguir confiando en Dios, tomarte de Dios, tener fe en Dios, porque si eres la elegida, Dios está con vos. Ahora entendés por qué es de tu proceso. Cuando hay proceso, en lo que estás pasando es porque vas a ascender, porque Dios te lleva a cosas grandes. Aunque ahora no la entienda, aunque ahora nadie se acuerda de mí, nadie me quiere, nadie esto, todos me critican, pero seguí confiando en Dios, espera. Porque en su tiempo Dios va a obrar y te va a mostrar las cosas que tiene para vos. Porque tú eres su princesa. Si nosotros somos hijas de un rey, ¿qué somos? Su princesa. Y así como Samuel fue hablado por Dios para que unja como rey a David, y estaba escondido. Nadie lo veía, ni su padre tenía confianza en él, ni esperaba que sea un rey. Dios lo miró, lo buscó, lo eligió, lo coronó. Así Dios te va a coronar a vos en cada situación, te va a llevar a lo alto. No sé, capaz que sea un trabajo, decís, ay, no consigo trabajo, Señor, no consigo, busqué acá, ya me cansé. Y por ahí viene alguien de un lado, dice, yo quiero que Paola esté en ese trabajo. No te ve y te vio, se acordó en vos. Porque eres la elegida, porque eres la ungida. Bueno, así Dios obra, así. Así que le invito, hermanos, hermanas, que confíen en Dios, tengan fe. Que Dios va a obrar en su vida. Si hay proceso, quédense tranquila, hay oposición, se le van a levantar muchas personas, incluso tu familia, los que te rodean. Pero ustedes sigan confiando en Dios, tómense la mano de Dios porque son las princesas de Dios, están ungidas, tienen un potencial. Y ese potencial a veces molesta, pero ustedes tienen que tener fe y confiar en Dios. Que Dios los bendiga.